Tus creencias no están hechas de realidades, sino más bien es tu realidad la que está hecha de tus creencias. Esta es una de las premisas de Richard Bandler, uno de los creadores de la programación neurolingüística, PNL, un término extraño, pero del que cada vez oímos hablar más. Podríamos decir que se trata de una disciplina que se dedica a analizar cómo pensar y comunicarnos de manera más eficaz con nosotros mismos y con los demás. La PNL investiga los procesos que hacen que transmitamos nuestra representación del mundo a través del lenguaje. Es una aplicación práctica que nos permite, mediante técnicas, desarrollar habilidades para el crecimiento personal y la mejora de las relaciones interpersonales. Nos ayuda a conocer de manera objetiva la percepción de los demás y la de nosotros mismos. Para explicar la programación neurolingüística con más detalle, hemos invitado a dos expertos, que son miembros del equipo docente del curso de formación permanente de la UNED, Introducción a la programación neurolingüística. Nos acompañan esta mañana Carmen Guardón, que es profesora de Lingüística de la UNED y directora del curso Introducción a la Programación Neurolingüística. Hola, buenos días. Buenos días, Lourdes. Y Javier Foronda, que es experto en comunicación y colaborador también de varios cursos de la UNED. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Lourdes. Ya en un programa anterior tuvimos la oportunidad de conocer a grandes rasgos en qué consiste el modelo de la programación neurolingüística, conocida también por el acrónimo PNL. Por eso hoy vamos a centrarnos en una de las áreas a la que hace grandes aportaciones, la comunicación interpersonal. Carmen, ¿sobre qué premisas se contempla la comunicación en la programación neurolingüística? Tenemos que recordar que la PNL nace en California a principios de los años 70 y precisamente se nutre de las investigaciones multidisciplinares que se desarrollaron allí, en la escuela de Palo Alto, en la década anterior. Con Gregory Bateson y Paul Watzlawick a la cabeza, esta escuela propone un enfoque sistémico de la comunicación interpersonal. Pasamos de un modelo lineal a un modelo orquestal, multidimensional de la interacción humana. Entonces, según este modelo, la persona se comporta como si estuviese leyendo una partitura invisible, que implica tanto el habla de una lengua especial como el uso del cuerpo como medio de expresión. Y, por supuesto, cuando hablamos el habla, también incluimos la entonación, las pausas, la velocidad con la que habla, etcétera. Luego Javier más adelante nos indicará cómo para llegar a o facilitar al menos una comunicación interpersonal eficiente es necesario crear una sintonía entre los interlocutores. Entonces la responsabilidad, por supuesto, la tiene el que es consciente, de ahí que nuestro interés sea formar en técnicas que faciliten la comunicación, como la PNL. Entonces yo, como comunicador interesado y formado, pues trataré de adaptarme a mi interlocutor, mimetizándome con sus ritmos. Por ejemplo, si alguien habla muy rápido o es muy hiperactivo en la expresión o en la forma de expresarse físicamente, yo empiezo a hablar muy despacio, intento pausar mucho la comunicación, probablemente le crearé un pequeño shock que le va a entretener y va a estar más pendiente de esas diferencias que de lo que yo quiero decir. De esto va a hablarnos luego más adelante Javier. Yo solamente quiero ya enfatizar que la PNL entiende la comunicación como un proceso social, que integra diversos modos de comportamiento, verbal y no verbal, como acabo de decir, y que en función del contexto en el que se interactúa, pues desprenderán un significado
determinado. No es lo mismo gesticular con energía cuando estoy hablando de una cuestión delicada, sobre una cuestión delicada con alguien, que puede parecer que estoy adoptando una postura, una actitud agresiva, a estar pues en un partido de fútbol, por ejemplo. Es decir, tenemos que tener en cuenta la información sobre las variables, tiempo, lugar y el interés, el perfil de los interlocutores que están interviniendo en ese acto comunicativo. Y también debemos recordar, que ya lo comentamos en el programa pasado, pero es conveniente que las ideas fundamentales queden claras, que la comunicación no verbal tiene un peso específico muy alto en los procesos comunicativos cara a cara. No es la primera vez que alguien, cuando hemos ido a preguntar algo o a consultar alguna cuestión, alguien nos ha echado para atrás simplemente por la manera en la que nos ha mirado o cómo se ha comportado posturalmente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la comunicación no verbal, como ya dijimos, puede llegar a determinar hasta un 90% del significado de un mensaje emitido. Y algo muy importante también, recordad, es imposible no comunicar. Que yo no hable no quiere decir que yo no esté comunicando. Ya lo decía Václavic, que decía, todo comportamiento es comunicación y toda comunicación es un comportamiento. Si yo entro en una habitación llena de gente, me pongo a leer la prensa y ni les miro, no quiere decir que no esté comunicando, simplemente estoy comunicando que no quiero interactuar con ellos o una actitud hostil o estoy enfadada, etcétera. Entonces el ser humano comunica con su comportamiento, sea de la naturaleza que sea. De aquí seguiría de manera muy razonable otra de las premisas de la PNL, que el significado de nuestra comunicación se encuentra en la respuesta que obtenemos. Por lo tanto, para conseguir una comunicación eficaz, hemos de tener la certeza de que transmitimos lo que queremos transmitir y que nuestros oyentes entienden lo que estamos diciendo. Es muy habitual que tengamos una visión estanca de la comunicación. Yo digo una cosa, este señor me está contestando algo, lo que me contesta no tiene nada que ver, no está en sintonía con mis intereses, etcétera. Entonces, digamos que esta fragmentación nos descarga de responsabilidad sobre nuestra parte, sobre el papel que jugamos en ese acto comunicativo. Realmente nosotros tenemos que tomar responsabilidad de la respuesta que tiene nuestro interlocutor, porque hemos intervenido en ella sencillamente. Y tampoco podemos dejar de mencionar, Javier se extenderá ahora un poco más en esta cuestión, que otro de los principios básicos de esta disciplina es que entiende la mente y el cuerpo como una unidad sistémica. ¿De acuerdo? Son unidades de un mismo engranaje, puesto que con nuestros sentidos exploramos y delimitamos el mundo. Y las posteriores elaboraciones mentales, las categorías que creamos, se hace a partir de la información que a través de estos sentidos nos llegan. Esto es algo que está en el centro de interés de la lingüística cognitiva y sería tema para otro programa. Así que estas elaboraciones mentales, pues, generan nuestro mapa del mundo, que esto también tiene aplicaciones en psicología, porque a veces nosotros nos hacemos un constructo del mundo que nos perjudica o nos limita, pero bueno, ya la verdad es que esto, como sabéis, es un tema muy interesante que daría lugar para muchas ramificaciones. Sí, has mencionado el concepto de mapa del mundo, que ya lo vimos también en el programa anterior, pero Javier, ¿podríamos refrescar la memoria con este concepto a la audiencia? Digamos que nuestro mapa del mundo sería la representación o visión subjetiva que cada uno tenemos del mundo, considerado como el territorio objetivo. Por eso lo que decíamos de que el mapa no es el territorio. Son cosas distintas. Nosotros solo somos capaces de percibir una pequeña parte de la infinidad de impresiones sensibles que podemos recibir desde nuestro entorno. Y posteriormente esa parte que podemos percibir, aparte de ser solamente una pequeña parte, es además filtrada por nuestra experiencia personal, que incluye pues, los valores de nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestras creencias, valores, intereses, suposiciones, etcétera. Entonces estos filtros configuran lo que llamamos nuestro mapa del mundo. Ese mapa es en el que nosotros vivimos y en el que hacemos caso de algunos aspectos e ignoramos otros. Entonces, cuando afirmamos o negamos algo, cuando aceptamos o valoramos algo, lo hacemos siempre desde ese mapa personal,
que viene determinado por nuestros genes y por nuestro singular bagaje vital. Aquí podríamos recordar el perspectivismo de Ortega y Gasset, que también hablaba un poco de esto, ¿no? Aparte de que es imposible acceder a una objetividad como tal, hay que por lo menos ser conscientes de nuestra subjetividad. Entonces, al tener cada uno nuestro mapa mental, estamos de alguna manera distanciados del mapa mental del otro. Pero si hacemos un esfuerzo por acercarnos a conocer ese mapa mental del otro, podremos establecer una comunicación mucho mejor, más fluida, con una conexión mejor con esa otra persona. Todo esto puede parecer muy abstracto, pero es tan sencillo como, por ejemplo, pues pedir a varias personas que describan una imagen. De hecho, es un ejercicio muy sencillo. Tú das la misma imagen, una fotografía de cualquier escenario, a varias personas y cada una te lo va a describir de una manera distinta. Cada una, según su mapa, va a omitir ciertos detalles, va a resaltar otros, va a transmitir de una manera distorsionada a otros, porque realmente nosotros estamos filtrando con ese mapa lo que percibimos. Y uno de los elementos fundamentales dentro de ese filtro es los sistemas, lo que se llaman los sistemas representacionales, que cada uno pues puede tener un peso distinto y tiene unas derivaciones distintas. Sí, explícanos con más detalle qué es esto de los sistemas representacionales. Los sistemas representacionales van asociados a los sentidos, a los 5 sentidos básicamente a través de los que percibimos el mundo, y que en PNL se han denominado sistemas representacionales porque a través de ellos se conforma nuestra representación del mundo. Entonces, aunque todos utilizamos los 5 sentidos, es cierto que mediante estudios y observaciones que se han hecho se ha llegado a la conclusión de que hay sentidos que en algunos tienen más peso que en otros, con lo cual hay gente que es más visual, gente que es más auditiva y gente que es más kinestésica. Lo kinestésico está ligado al tacto y a las sensaciones. Entonces, aunque utilizamos los 5 sistemas, al variar el peso de cada uno, también cada uno va a percibir el mundo de una manera o de otra. Entonces, partimos de que la comunicación comienza con nuestros pensamientos y que luego utilizamos las palabras, la entonación y el lenguaje corporal para transmitirlos a los demás, y ahí se refleja lo que hemos percibido y cómo lo hemos percibido. Porque realmente nosotros recreamos lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos escuchado antes de comunicarlo. Al recrearlo, también en esa recreación, si hemos filtrado dando más peso a un sistema representacional que a otro, vamos a transmitirlo de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas con alguien y te dice cómo le preguntas por algo, cuando estuvo de vacaciones, y te cuenta cuando visitó una playa o una ciudad, hay gente que te va a hablar más con imágenes, hay gente que a lo mejor va a aludir más a sonidos, y hay gente que va a hablar más de sensaciones. Va a decir, pues yo sé, cuando llegué allí te sientes como en tu casa, en fin, ya se refleja en el mismo lenguaje el tipo de sistema representacional que está teniendo más peso. Entonces, si somos observadores, podemos captar cuál es ese sistema representacional que tiene mayor relevancia en un individuo porque lo transmite cuando comunica. Me gustaría hacer un inciso. También las metáforas que utiliza una persona indican qué sistema representacional es más activo. Por ejemplo, si alguien te dice, esto me chirría, solamente oírlo me suena fatal, el sistema representacional más activo será el oído. Si en cambio es el visual, lo veo negro. O sea, sí, los predicados. O lo veo muy lejos. Entonces, todas las metáforas distintos. Indican cómo estos sistemas están activos en la mente del hablante. Si somos observadores y tenemos en cuenta todo ese tipo de expresiones, podremos, determinar cuál es el sistema predominante en una persona u otra. ¿Y es posible captar estos sistemas representacionales dominantes observando también el lenguaje no verbal?
Sí, también tiene un reflejo en la comunicación no verbal. El análisis del estilo de la comunicación del interlocutor debe ser completa. Entonces, a través de expresiones no verbales también se calibra, como se llama, con este término en PNL, a este tipo de observación. Entonces, con este calibrar, lo que hacemos es una observación muy activa para reconocer una serie de signos externos que son algunos fácilmente observables en la conducta de los demás, como pues, expresiones del rostro, el color de la piel, el ritmo de la respiración, o sea, movimientos que pueden hacer del cuerpo o ademanes muy visibles, y otros no tan fácilmente observables que requieren de un entrenamiento para percibirlos, de lo que llamamos la microconducta. Entonces, la microconducta alude a pequeños cambios en el ritmo respiratorio, pequeños cambios en la coloración de la piel, la dilatación de las pupilas, el ritmo cardíaco. O sea, son detalles que si no estás entrenado pasan desapercibidos, aunque en un momento dado puedas percibirlos inconscientemente, porque es verdad que a veces somos conscientes de muchos mensajes, o sea, no somos conscientes de muchos mensajes que percibimos, pero al hacerlo de una manera consciente podemos realizar este análisis de la comunicación del otro para responder a ella de la manera adecuada. Uh-huh. De hecho, una vía de observación es lo que se llaman las claves de acceso oculares. ¿Y aquí seguimos moviéndonos entonces en el plano no verbal de la comunicación? Sí, como decíamos antes, todas las personas utilizan todos los sistemas representacionales los utilizamos, pero básicamente los que tienen más importancia es el visual, el auditivo y el kinestésico. Entonces, aunque la proporción va a variar de la predominancia de cada uno, de cada sistema, eso se refleja como decíamos antes, en estas claves de acceso oculares, que son, pues hacia donde se dirige la mirada, refleja el tipo de sistema que predomina. Por ejemplo, cuando la mirada va hacia arriba, cuando alguien te está contando algo y está mirando hacia arriba, es que está usando el sistema representacional visual, o que al menos tiene más peso, entonces está pensando en imágenes. Cuando está mirando hacia los lados, el sistema que predomina es el auditivo, con lo cual está recreando sonidos, y cuando mira hacia abajo y hacia la derecha, lo que predomina es la modalidad kinestésica, que, como decíamos, es la asociada a sensaciones, a emociones, y nos queda la mirada que se desplace hacia abajo y hacia la izquierda, que es la que solemos utilizar en lo que se llama el sistema auditivo interno o diálogo interior, que es el que se refleja en alguien cuando está pensando, meditando, hablando consigo mismo o abstraído en sus pensamientos. Incluso nosotros, si somos observadores, si alguna vez estás reflexionando o pensando para ti, te puedes fijar en que normalmente la mirada se desplaza hacia ese lado. Javier, ¿y varía en la interpretación de la mirada el hecho de que los ojos, aparte de mirar hacia arriba o hacia un lado, vayan concretamente hacia la izquierda o hacia la derecha? Sí, también ese detalle es relevante, porque habitualmente cuando miramos, por ejemplo, hacia arriba, estamos utilizando el sistema representacional visual, y si es a la izquierda, estamos recordando imágenes. Si la mirada va hacia arriba, pero es hacia la derecha, lo que estamos haciendo es crear imágenes, construirlas, no recordarlas. Cuando hablamos de un desplazamiento de la mirada en este caso estábamos hablando hacia uno de los lados. Si es hacia el lado izquierdo, lo mismo. Se trataría de un acceso auditivo recordado, como se suele llamar, y en el que estamos recordando sonidos, todo lo relativo al sistema perceptual auditivo. Por el contrario, la mirada va hacia la derecha, el acceso auditivo es creado. Entonces la persona está tratando de generar palabras o sonidos que no ha escuchado antes o que no los ha escuchado de la misma manera.
Entonces, como la mayor parte de la comunicación no verbal se realiza de manera inconsciente, es fácil observar las claves de acceso de cada persona para saber qué sistema representacional dominante está utilizando. Así podremos observar cómo las claves de acceso utilizadas son distintas y también podemos saber si está recordando cosas o las está intentando generar. Entonces, Javier, si calibrando podemos percibir si lo que nos cuentan está siendo inventado o recordado, nos podría servir también para saber si nos están mintiendo o no. Pues sí, no, hombre, nos puede ayudar a saberlo, porque lo que podemos detectar si somos observadores es una congruencia o incongruencia. Si estás hablando con alguien y le preguntas por algo y él te dice, sí, me acuerdo perfectamente cómo tal cosa sucedió, y es mentira, simplemente está intentando generar esa situación que él no ha vivido o que no puede recordar porque no la ha vivido, pero está un poco, a la vez que te está diciendo que sí, que la recuerda, por el acceso visual, puedes observar que lo que está haciendo es imaginársela o lo está creando. Luego, no es cierto lo que está diciendo, o al menos en parte no es cierto. Es muy peligroso, por eso se suele decir que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, porque es verdad que aunque intentemos, son tantos, digamos, los canales de comunicación que utilizamos al expresarnos, que aunque seamos muy buenos mentirosos hablando, a lo mejor gesticulando estamos comunicando algo en contrario que hace que esa falta de congruencia para alguien observador, claro, pues detecte que estamos mintiendo. Javier, ¿y cuál sería entonces el primer paso, según el modelo de la PNL, para generar un clima favorable a la buena comunicación con nuestro interlocutor? Pues si nos paramos a recordar situaciones en las que hemos experimentado nosotros o hemos visto situaciones en las que se daba una buena comunicación entre dos personas, podremos recordar que entre ellas se daba una especie de mimetismo en la conducta, es decir, una especie de coincidencia en ciertos gestos, en la postura, en el tono de la voz. Entonces, a este respecto es interesante hacer referencia a la función que desempeñan en el desarrollo de este mimetismo, los descubrimientos en unas neuronas que se han denominado neuronas espejo, porque por lo visto son las responsables de esta actividad de espejar al otro. Entonces, al espejar al otro, al ponernos un poco, al hacer ese mimetismo, lo que estamos consiguiendo es ponernos en sintonía. Es como ponernos en la misma frecuencia que el otro para que la comunicación sea más fluida y de una calidad mayor. Entonces, lo que estamos haciendo es, como se dice en PNL, estamos acompasando. El acompasamiento, por lo tanto, nos pone en consonancia con esa persona. De esta manera va a ser más fácil comunicarnos con ella porque ella misma nos va a percibir más próximos y se va a abrir más a la comunicación. Lo que se suele hacer en este caso, cuando se hace de una manera premeditada y no espontánea, como es el caso de muchas veces, incluso nosotros mismos, si alguna vez te has parado a pensar cuando no hablas igual con una persona que con otra, porque te realizas este tipo de mimetismo, te pones en la entonación, la acercas, reflejas un poquito también sus movimientos, sus gestos. Lo hacemos todos, unos más que otros, pero si observamos nos sorprenderemos a nosotros mismos haciendo este tipo de acompasamiento. ¿Qué pasa? Que si lo haces de una manera premeditada, puedes acelerar el proceso de comunicación para derribar barreras. Entonces, lo básico es utilizar la voz y modularla para acercarnos al otro. Realizar también ese mimetismo en el tipo de predicados de lenguaje que utilicemos. Entonces, si observamos que esa persona, como decíamos antes, es más visual y utiliza palabras más relativas a lo visual, pues, con expresiones como verlo claro, mirar, aparecer, imagen, a primera vista, ese tipo de cosas, pues ponernos un poco en sintonía con él y utilizar ese tipo de expresiones, incluso también repetir alguna de las que está utilizando. Y luego también, pues lo que decíamos antes, utilizar los recursos del lenguaje corporal
para acercarnos a esa persona, para un poco sincronizarnos y ponernos en lo que se llama en PNL lograr el rapport con esa persona. Pero ¿no corremos el riesgo de que ese acompasamiento sea percibido por la otra persona como algo artificial, como una especie de burla? Por supuesto. Tenemos que tener mucho cuidado y ser muy cuidadosos al realizar este acompasamiento. Tenemos que ser discretos y sutiles. Tiene que ser de una manera gradual y suave este tipo de mimetismo, porque si lo hacemos de una manera un poco evidente, el otro se va a extrañar, va a ver algo extraño, va incluso a sentir que estamos burlándonos de él o haciendo algo extraño que puede suponer, en vez de facilitar la comunicación, se va a convertir en un obstáculo, con lo cual tenemos que hacerlo poquito a poco, que el otro no perciba nada extraño, pero que a la vez sienta que estamos sintonizando con él. Por lo que veo, con el rapport hacemos un esfuerzo por dejar de lado de momento nuestra visión del mundo para conocer y comprender la del otro, y así podemos comunicarnos mejor con él, ¿no? Efectivamente, eso tiene mucho que ver con lo que en PNL se llaman posiciones perceptivas, y que, bueno, como para terminar y brevemente, consiste en que para tener una información más rica de la otra persona, de la situación de comunicación que estamos teniendo con ella, es muy útil, aparte de estar en nuestra primera posición perceptiva, que es la nuestra, de nuestro punto de vista, es ser capaz de ponernos no solamente en la posición del otro, ver cómo él percibe la situación, qué intereses tiene, cuál es su punto de vista, llegar también a una tercera posición que sería la del observador externo. Entonces, vernos a nosotros y a nuestro interlocutor en esa situación de comunicación y contemplar qué percibimos desde fuera. Antes de terminar, como estamos en un ámbito también docente, me gustaría subrayar que la PNL tiene aplicaciones en la enseñanza, y para los profesores que nos escuchan, pues que tengan en cuenta que cuando tú te enfrentas a un número importante de individuos, quiero decir que no tienes un único interlocutor, te enfrentas también a muchos sistemas representacionales activos. Uh-huh. Entonces, un profesor eficaz desde el punto de vista de la comunicación y para enseñar, es fundamental ser un buen comunicador, es aquel que modula muy bien su voz. Para aquellos que tienen el sistema auditivo representacional activo, entonces la sube, la baja, hace pausas, por ejemplo, tengan en cuenta esto, ¿de acuerdo? Cosas así. Y también a veces dibuja en la pizarra, escribe para aquellos que visualmente son activos. Y finalmente plantea construcciones de esquemas, algo en lo que el alumno que tiene un sistema kinestésico representativo pueda cogerse un lápiz, hacer un dibujo, etcétera. Entonces, también el docente, el profesor, tiene que plantearse por qué a veces no llega a un grupo con la suficiente eficacia. Volvemos a lo que yo decía anteriormente. No solamente cuando comunicamos es responsable el otro, no me da la respuesta que quiero, no me entiende cuál es mi papel en todo esto, ¿de acuerdo? Solamente para acabar era hacer esta puntualización. Sí, de esta forma hemos conocido las aportaciones de la programación neurolingüística a la comunicación interpersonal, que nos han traído hasta aquí Carmen Guardón, que es profesora de lingüística de la UNED y directora del curso, y Javier Foronda, que es experto en comunicación y colaborador de este curso de introducción a la programación neurolingüística. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias por invitarnos, Lourdes. Gracias a ti, Lourdes.